Desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el Edén hasta la Nueva Jerusalén, encontramos en la Biblia principios de vida. Principios de vida, con Héctor Manso. Las verdades inmutables e inspiradoras de las Escrituras para aprender a decidir lo que Dios ordena. Y ahora con ustedes, el tema de hoy. Continuamos hablando de la serie Sustrayendo lo mejor de nosotros. Llegamos al punto en el que vamos a abordar el tema, la actitud ante las pruebas. En la vida suelen ocurrir sucesos que no siempre son agradables, especialmente cuando el factor predominante tiene que ver con los periodos de adversidad, con los momentos de pruebas, con los tiempos difíciles, o cuando las circunstancias son contrarias a lo que nosotros quisiéramos. Si no tenemos una formación bíblica equilibrada, esta clase de periodos suelen ser muy difíciles de superar. Incluso pueden ser quizás devastadores. Porque cuando existe la presencia de adversidades, esto se torna un tanto preocupante. La gente se preocupa. También se manifiesta el afán. Y estos detalles no son beneficiosos para nadie. Sin embargo, cuando llegan los periodos de pruebas, es común que en ocasiones olvidemos una serie de factores que, teniéndolos presentes, pueden ser de gran utilidad para superar esos tiempos de crisis. Nuestros pensamientos están enfocados en la situación que estamos viviendo, en las circunstancias que aparentemente son negativas, y pasamos por alto que las pruebas son un medio que Dios utiliza para beneficio nuestro. Comúnmente no lo vemos así, porque quisiéramos que todas las cosas marcharan sobre ruedas, que las circunstancias fueran favorables y que lo que nos ocurre no desafíe los factores positivos que están encerrados en cada uno de nosotros. Sin embargo, cuando consideramos que detrás de los periodos de prueba suelen haber factores favorables, con mucho más facilidad uno puede hacerles frente y a su vez superarlos. Primer factor que tenemos que tener en mente es que las pruebas en la vida no son de índole permanente. Ni una prueba dura para siempre. Y no hay nadie que haya atravesado por una prueba que le haya ocasionado la muerte, ni siquiera Lázaro. Por lo tanto, cuando tenemos el privilegio y la bendición de conocer a Dios, no debe de existir prueba, batalla, crisis o desafío que nos detenga. Porque hay una diferencia
cuando Dios está con nosotros. No solamente por el hecho de que Dios promete brindarnos la ayuda que necesitamos, o porque Dios nos capacita para salir adelante en medio de las pruebas, sino porque cuando conocemos a Dios, la relación que tenemos con Él influye para que en la forma como Él ve las circunstancias que nosotros atravesamos, así también podamos verla nosotros. Y eso es algo bueno y positivo de nosotros. Está dentro de nosotros, es una habilidad, un recurso, un factor necesario para hacer frente a la vida en medio de los periodos de prueba. Quiero que vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo número 6. Ahí vamos a encontrar el versículo número 13, en el que el apóstol Pablo aparentemente hace una conclusión de lo que viene hablando en los versículos previos. Y dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Esa es la enseñanza que sobresale en este versículo, de que podamos salir adelante en medio de las pruebas, estando equipados, y después de que hayamos atravesado esos periodos, permanecer firmes. Las pruebas no causan el mismo efecto en todas las personas. Cada uno experimenta una sensación diferente en relación a las pruebas de la vida. Lo que para alguien puede considerarse un tanto desafiante, estimulante, hasta cierta manera una especie de aventura, para otro la presencia de pruebas puede representar desaliento, puede generar estancamiento, o que la persona tome caminos equivocados, que no permanezca en medio de lo que le toca vivir. Quizás esta sea la razón por la que el apóstol Santiago en una oportunidad mencionara en el libro que escribiera, capítulo 1, versículo 12. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué es que Santiago dice que debemos de tener gozo? Porque las pruebas siempre traen repercusiones favorables en la vida de una persona que muestra por sobre todas las cosas una correcta actitud. Eso es lo que hace la diferencia. No cuán grave sea la situación, cuán complicada sea la circunstancia, sino cuál es la actitud en la que la persona lo encara o le hace frente. Todos tenemos actitud, puede ser buena o puede ser mala, o puede ser más o menos. Cuando usted verdaderamente cree que Dios ha permitido que esa prueba se haga presente en su vida, no para destruirlo, ni desanimarlo, ni agravar los periodos de su existencia, pero para estimular lo mejor que hay en su interior, entonces es que usted puede alegrarse, puede experimentar gozo, alegría ante los periodos de prueba que está viviendo. Porque usted está consciente que detrás
de lo que le está tocando vivir, se encuentran encerradas grandes lecciones en las que usted, cuando ya acabe ese procedimiento, que en efecto es temporal, no es para siempre, pero esa prueba o ese periodo difícil que le toca vivir, habrá de ser un escalón para los continuos desafíos o experiencias que eventualmente habrán de manifestarse en su propia vida. Y lo que va a ocurrir es que usted va a ir en ascenso, en progreso, en crecimiento. Esa es la intención de Dios, que por medio de los periodos difíciles nosotros mostremos una buena actitud. Es una decisión negativa que produce repercusiones negativas en la vida de aquellas personas que se disgustan o se molestan cuando las circunstancias no son como ellos quieren. Esto no únicamente genera que renieguen de la vida, pero que amarguen aún su existencia. Eso es lo que genera. Cuando usted reniega, cuando usted se molesta, cuando usted se enoja porque las cosas no son como usted quiere, es lógico pensar que usted va a terminar siendo una persona amargada en la vida. Las circunstancias van a seguir igual, peor o mejor, pero en su interior usted va a contaminarse con amargura, con resentimiento, porque las cosas le salieron mal. Es favorable que ante las más críticas pruebas usted muestre una actitud positiva. Y como dice la canción, al mal tiempo, buena cara. Y si están de buen humor, se las canto en esta hora. No, bueno, está bien, yo entiendo, hay un tiempo para todo. Ahora, Pablo habla de un día malo, ¿verdad? Él dice, para que podáis resistir en el día malo. La palabra clave ahí es resistir. ¿Y qué es lo que ocurre cuando usted está resistiendo algo? Permítame ilustrárselo. Cuando usted va al gimnasio, usted está estimulando sus músculos porque las pesas que levanta se resisten, ¿no? Hay una resistencia. Entonces, usted va y comienza a resistirlo, pero en el proceso que usted resiste, que usted jala para ejercitar sus músculos, cuando las pesas se están resistiendo, usted comienza a desarrollar sus músculos espirituales, hablando en términos espirituales. En el gimnasio desarrolla los músculos físicos, pero cuando se trata de las pruebas, usted lo que está haciendo es estimulando sus músculos espirituales. ¿Y qué es lo que ocurre? Que llega a un punto en su vida donde usted es una persona espiritualmente fuerte. Nada le roba el gozo, la alegría o la paz. Nada produce que usted sea una persona deprimida, llena de ansiedades, decepcionada de la vida. No. Los periodos de prueba que le toca vivir están contribuyendo para que usted sea una persona fuerte cuando usted muestra una buena actitud. No importa la situación que esté viviendo o cuán grave sea la prueba. Lo importante es que usted mantenga siempre una actitud correcta, de ánimo, de optimismo, de determinación, de entereza. Y al término de la prueba, usted se encontrará con que es una persona que ha madurado, que ha crecido, que piensa diferente y cuya confianza en Dios se ha venido afirmando en gran escala. Es así como funcionan las pruebas. Llegan días malos.
A veces son viernes 13 o martes 13 o a veces domingo. Pero llegan días malos. Y no solamente les llegan a las personas malas, les llegan también a los buenos. No solamente les llegan a las personas pobres, pero también a los ricos nos llegan. Entonces, esta clase de situaciones que suele ser difícil, nosotros tenemos que saber cómo encararlas. Y puede ser quizás que no tengamos un conocimiento bíblico profundo, pero sí tenemos actitud. Y la actitud ante los periodos difíciles es lo mejor que puede mostrar para hacer frente a las circunstancias. Quiero llevarle a la vida, a un suceso en la vida del rey David. Se encuentra registrado en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo número 5. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 5 en adelante. Aquí, a David le habían ocurrido una serie de sucesos muy negativos. Su hijo se había rebelado en su contra. Había convencido a algunos que lo siguieran, él se había proclamado rey y él no sabía realmente qué hacer. No podía venir en contra de su hijo. Emocionalmente se encontraba devastado. Su propio hijo se le había vuelto en contra. Había hecho actos de locura vergonzosos, pero no únicamente era lo que ya había ocurrido, sino que ahora su propio hijo atentaba contra su vida. David se encontraba atravesando una de las más grandes pruebas en la historia de su vida. Y note que dije una de las más grandes pruebas, porque él fue un hombre que atravesó un sinnúmero de pruebas, de experiencias desafiantes, y Dios siempre le brindó la ayuda, aunque esta clase de prueba fue el resultado de una decisión equivocada que él hizo. Cuando se desvió, cayó en pecado, cometió adulterio. Como consecuencia se manifestaron resultados muy críticos y negativos. Aún ahí, Dios se hizo presente para ayudarle. Pero tuvo que hacerle frente a ese día malo. Dice, versículo número 5. Y vino el rey David hasta Baurín, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos sus siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Aquí este hombre estaba haciendo mal uso de su vocabulario. Y decía Simeí maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Óigame, esto era muy, muy duro, porque ya en el mundo interior de David se encontraba experimentando un caos terrible, una situación muy difícil de manejar. Y después comienza a escuchar que este hombre viene maldiciéndolo, insultándole, diciéndole toda una serie de cosas muy negativas. Versículo 8. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Esto era terrible. Estaba acarreándole todavía mucho más culpa a la que él ya llevaba. Era una situación muy difícil. Algunos de ustedes vieron en meses pasados
cómo el presidente de Venezuela estaba insultando al presidente de los Estados Unidos y le decía, eres un genocida. Bueno, eso era nada en comparación de lo que le decían a David. Completamente nada. Versículo número 9. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le cortaré la cabeza, le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así me maldice, es porque Jehová le ha dicho, que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Este es el concepto que David tiene acerca de la situación que está viviendo. En medio de las injurias, las ofensas, los maltratos verbales, David dice, posiblemente Dios es el que le dijo. No, y no dice posiblemente, dice, Dios es el que le dijo que me maldiga. Y si esto es así, bueno, pues está bien. Vemos en David una actitud favorable en el sentido que se adapta a las circunstancias. No que esté de acuerdo con ellas, pero acepta la situación que está viviendo. Es un día difícil, un tiempo muy crítico el que está viviendo. Y en medio de esta situación, lo que él hace es mostrar una actitud de tolerancia, de paciencia, de serenidad, en espera de que pueda salir adelante. Cualquiera de nosotros quizás en medio de la presión que estaba viviendo, de lo que estaba experimentando en su interior, hubiera dado la orden para que le cortaran la cabeza. Pero David no. La postura de David fue muy diferente. Tranquila, pacífica, serena, aun cuando este hombre lo estaba maldiciendo. A David le estaba yendo demasiado mal. La situación era muy difícil. Pero él en el versículo número 12 nos presenta algo muy interesante. Dice, quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Él entiende que en medio de la aflicción que estaba viviendo, algo bueno podría ocurrir. David ahora estaba confiando en su totalidad en Dios, dependiendo en Dios. En medio de todo lo que le había ocurrido, él estaba consciente que Dios podría hacer una gran diferencia en su vida. Y ahí es donde estaba su esperanza. En los tiempos difíciles que nos toca vivir, recordemos que nosotros tenemos esperanza, seguridad. Hay un Dios que en medio de los tiempos difíciles sabe hacer cosas muy positivas en beneficio de nosotros. Y lo que hace la diferencia en esto es la actitud que mostramos ante estos periodos que nos toca vivir. Vaya conmigo al libro de Job, Job 42. Aquí hay una historia muy interesante. Sabemos todo lo que le había ocurrido a Job. Experiencias muy duras, pérdidas de mucho valor, pérdidas que no solamente tenían que ver con los bienes, con las riquezas, con lo material, pero en medio de las pérdidas que experimentó estaba la de su familia, la de sus hijos, la de sus criados. Atravesó una situación muy difícil y por mucho tiempo él mostró una actitud positiva. Lo sentía como cualquiera de nosotros. Era
un dolor agonizante. Cuando hay alguien quizás que esté experimentando dolor de cabeza o que le duele la espalda o las piernas, existen cápsulas, tabletas, que usted se las toma y le desaparecen el dolor en cuestión de minutos. Pero no existe medicina que pueda curar el dolor del alma, el quebranto del corazón, las heridas que se llevan dentro. Solamente cuando usted se acerca a Dios y muestra una buena actitud ante las situaciones que está viviendo. Existen muchos conceptos y filosofías sobre la vida, el hombre y la familia, pero solo hay una verdad revelada por Dios y registrada en su palabra. El pastor Héctor Manso le ha entregado Principios de Vida. Para cualquier información, diríjase a principiosdevida@ondasdevida.com. Visítenos en www.ondasdevida.com. Será hasta la próxima audición.